Mi nombre es Amara. Esta historia escalofriante me sucedió en 2019 en un pequeño pueblo costero de Colombia, cerca de Buenaventura, donde el Pacífico susurra secretos a la selva y la selva guarda misterios ancestrales. Nunca antes había sentido el verdadero terror, no de esa manera visceral, que te roe el alma y te deja marcado para siempre. Crecí con mi abuela Elena, una mujer sabia y respetada en nuestra comunidad. Una curandera que entendía los ritmos de la tierra, las mareas del río y los susurros de los espíritus. Ella me enseñó a honrar a los ancestros, a escuchar la voz del monte y a respetar los poderes invisibles que tejían la vida alrededor de nosotros. Su hogar era un refugio de hierbas aromáticas y cánticos suaves, un lugar donde las enfermedades del cuerpo y del espíritu encontraban consuelo. Pero ni siquiera toda su sabiduría pudo protegerme de lo que llegó. Fue a principios de 2019 cuando apareció Mateo. Era nuevo en el pueblo, decía venir de más al interior, pero su acento era extraño, casi imperceptible. Era un hombre enigmático, de una belleza innegable, con ojos oscuros que parecían esconder galaxias de sombras. Su piel, a pesar del sol implacable de la costa, siempre estaba pálida, como si nunca hubiera sentido el calor del sol. Usaba ropa impecable, limpia y sin una sola arruga, algo inusual para nuestro pueblo donde el polvo y la humedad lo cubrían todo. Había algo en él, una gravedad, un silencio, que me atrajo de inmediato, como una polilla a una llama mortal. Mi abuela Elena lo observaba con desconfianza, sus ojos viejos y penetrantes seguían cada uno de sus movimientos. Ica, ese hombre tiene un vacío en el alma, me dijo una tarde, mientras molía hierbas para un ungüento. Siento un frío alrededor de él que no es de este mundo, una oscuridad que intenta mimetizarse con la luz. Yo, ciega de un amor joven y un poco rebelde, desestimé sus advertencias. Pensé que era el recelo natural de una abuela protectora. Mateo y yo nos hicimos inseparables durante los siguientes 6 meses. Era cariñoso, atento, pero siempre había algo que me inquietaba. A veces, su piel se sentía fría al tacto, incluso en las noches más calurosas. Tenía hábitos extraños, como bañarse solo a altas horas de la madrugada, cuando el pueblo dormía, y nunca lo vi comer con el mismo apetito que los demás. En ocasiones, su voz cambiaba sutilmente, tornándose más grave, con un eco que no era el suyo, como si otra garganta hablara a través de él. Yo me decía que eran nervios, mi imaginación, pero esos momentos me dejaban un escalofrío que me recorría la espalda. Sentía, sin saber por qué, que sus ojos me veían de una manera que iba más allá de mi cuerpo, como si intentara mirar directamente a mi esencia, a mi energía vital. Era una sensación de ser devorada lentamente una noche, bajo un cielo estrellado que parecía demasiado brillante para esconder tanta maldad. Mateo me llevó a un recóndito claro de la selva, cerca de un viejo tronco hueco que la gente del pueblo decía estaba maldito. Él sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera oscura. La abrió y dentro había un anillo. Era hermoso, de plata envejecida, con una piedra de un roco tan profundo que parecía contener sangre coagulada. «Cásate conmigo, Amara», dijo, y sus ojos brillaron con una intensidad que nunca antes había visto. Mis manos temblaron mientras él deslizó el anillo en mi dedo anular. En el instante en que la piedra tocó mi piel, un frío glacial me invadió, un mareo repentino me hizo tambalear. Sentí una punzada aguda en la base de mi nuca, como si algo se hubiera anclado a mí. Mi mente se nubló, una sensación extraña de desdoblamiento me invadió, como si mi propio cuerpo ya no me perteneciera del todo esa noche. Mateo me llevó a una cabaña apartada, en lo más profundo de la selva, donde el ulular del viento entre las ocas y los sonidos de la noche eran los únicos testigos. La atmósfera dentro era opresiva, el aire denso y pesado, cargado de un olor rancio, a tierra húmeda y algo más, algo metálico, a sangre vieja. Las velas que encendió parpadeaban frenéticamente, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las paredes. Mi cuerpo se sentía pesado, mi voluntad extrañamente disuelta. Durante el tiempo que estuvimos allí, algo indescriptible ocurrió. No era solo Mateo el que estaba conmigo. Sentía manos frías y etéreas rozando mi piel, múltiples presencias que se agitaban a mi alrededor. Voces susurraban en un idioma que no entendía, voces antiguas, guturales, que parecían penetrar mi mente, reclamando algo de mí. Era como si mi alma se desgarrara, se extendiera, alimentando a entidades invisibles. La experiencia fue una agonía, una violación que iba más allá de lo físico, una humillación espiritual que me dejó vacía, quebrada. Cuando todo terminó, la cabaña se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por mi respiración entrecortada y los ecos de aquellas voces resonando en mi cabeza. Me sentí usada, despojada,
como si me hubieran extraído algo vital. Desperté a la mañana siguiente sintiéndome como un cascarón vacío. El sol se colaba a duras penas entre las rendijas de la cabaña, y la luz, en lugar de traer consuelo, me pareció un tormento. El anillo seguía en mi dedo, la piedra roca pulsando con una energía oscura. Regresé a casa arrastrando los pies, con los sentidos embotados, la mente aún enredada en la pesadilla. Mi abuela Elena me esperaba en la puerta. Su rostro, generalmente sereno, estaba contraído por la preocupación. Sus ojos se fijaron en mí. Luego en el anillo. «Ika, ¿qué te ha pasado?». Su voz era un susurro grave, cargado de dolor y reconocimiento. Antes de que yo pudiera responder, sus manos viejas y fuertes me tomaron de las muñecas. Pudo sentir la energía pegada a mí, la maldad que me había penetrado hasta los huesos. «Hay algo oscuro en ti, Amara», dijo, su voz temblaba. «Algo que te ha devorado el espíritu». Sin perder un instante, mi abuela me llevó al río. Ese mismo río que había sido testigo de tantas de sus ceremonias de curación. Era un día nublado, el agua corría turbia y lenta, como si también presintiera el horror. Ella me sumergió en sus aguas frías, murmurando cánticos antiguos, frotando mi piel con hierbas amargas y arcilla purificadora. El ritual fue brutal, desgarrador. Sentí cómo la energía maligna se resistía, como luchaba por permanecer dentro de mí. Los gritos que salían de mi garganta no eran míos, eran lamentos de dolor de algo que se negaba a ser expulsado. Fue una batalla, un exorcismo que me dejó exhausta, con cada fibra de mi ser adolorida, pero extrañamente más ligera cuando el ritual terminó y mi abuela me envolvió en una manta seca. Su rostro estaba grave, marcado por una tristeza profunda. Se sentó a mi lado y con una voz apenas audible me reveló la verdad. «Mateo», dijo. «Mateo ya no está entre los vivos. Él es el hijo de un antiguo brujo que vivió en estas tierras hace muchos años, un hombre que hizo un pacto con el Eguá, el señor de los caminos y las encrucijadas, para obtener riquezas y poder. La condición fue que su primogénito, su propio hijo, sería sacrificado y su espíritu atado a esta tierra para servir al espíritu del pacto. El Eguá le concedió una existencia a Mateo, pero su espíritu debe materializarse anualmente para recolectar energía vital, energía sexual, de jóvenes inocentes para mantener vivo el pacto de su padre. Tú fuiste la víctima de este ciclo, Amara. El anillo era un sello, un ancla para su posesión. Lo que sentiste, esas múltiples presencias, eran otros espíritus, los que acompañan a el Eguá, alimentándose de ti a través de él. El impacto de sus palabras me golpeó como una ola fría y cruel. Mateo, el hombre que amé, no era más que un espectro, un siervo de un pacto infernal. Un escalofrío me recorrió al recordar cada toque, cada mirada. Lo peor, lo más terrible, fue que de esa unión antinatural, de esa noche de horror, una vida había germinado dentro de mí. 9 meses después di a luz a una niña. Mi hija, con los mismos ojos profundos de Mateo, pero con la luz de mi abuela Elena en su mirada hoy. Mi hija es una niña hermosa. Pero yo vivo con el eco de aquella noche, con las premoniciones que ahora me asaltan, visiones fugaces de sombras y lamentos. Mi abuela Elena me enseña las artes ancestrales con más urgencia, me prepara para protegernos, para entender y enfrentar lo que la oscuridad nos trajo. Llevo el trauma como una cicatriz invisible, un recordatorio constante de la delgada línea entre nuestro mundo y el de las sombras. Y el miedo me acompaña. Un miedo frío y persistente. Un miedo que se agudiza cada vez que recuerdo a mi prima, que un par de años antes desapareció en la selva, después de escuchar voces que la llamaban desde el monte, voces dulces pero insistentes, voces que me temo, eran las mismas que me susurraron a mí en aquella cabaña solitaria. Nunca encontraron su cuerpo. Solo su rastro se perdió entre la vegetación densa, como si la tierra misma la hubiera reclamado. A veces siento que ese pacto, ese ciclo de dolor, aún no ha terminado. Y el terror, el verdadero terror, es saber que nunca lo hará. Mi nombre es Ricardo. La historia que van a escuchar ocurrió en un pequeño pueblo en las faldas de la Cordillera Central, en Colombia, hace unos 10 años, en los tiempos de la cosecha de café. Yo era un hombre de obra, un constructor, de los que no le tienen miedo a un buen día de trabajo ni a un aguardiente al final de la jornada. Nunca fui de creer en brujerías, ni en cuentos de viejas. Para mí el mundo se movía con ladrillos y cemento, con el sudor de la frente y el sonido de las máquinas. En ese tiempo estábamos levantando unos cimientos cerca del terreno de Don Elías. Don Elías era el curandero del pueblo, un viejo taciturno con ojos que parecían ver más allá de lo que uno mostraba. Su patio era un laberinto de hierbas extrañas, huesos, velas y figuras de barro. La gente lo respetaba, le tenía un miedo reverencial, pero yo lo veía como un simple charlatán. Un día, mientras mis compañeros hablaban en voz baja sobre la mala energía del lugar, yo solté una carcajada.
Di que algo como, ese viejo solo acumula basura, su patio parece un basurero de viejas supersticiones. Un buen par de dinamitazos y verán cómo se le quita la maquia. Los otros se quedaron mudos, me miraron con una mezcla de horror y reproche. Don Elías, que estaba justo en la entrada de su casa, con su mirada de buitre, solo me dedicó una sonrisa lenta, sin alegría, una sonrisa que me heló la sangre por un instante. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero se me clavó. Luego regresó a la penumbra de su hogar sin decir palabra. Esa noche el aire era espeso, pesado, cargado de una humedad que se metía por los huesos. Mi esposa María, una mujer de fe sencilla y corazón puro, estaba ya dormida cuando llegué. La casa que habíamos construido con tanto esfuerzo se sentía diferente, como si una sombra se hubiera posado en ella. No le di importancia, pensé que era el cansancio, el aguardiente o quizás el remordimiento por mi burla. Me acosté, pero el sueño no venía. Una sensación de desasosiego me invadía. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe sordo y pesado que venía de algún lugar por encima de nosotros. Tum, tum, como si alguien o algo golpeara el techo con una masa suave y grande. Me incorporé en la cama. ¿Qué será eso, María?, le susurré, aunque sabía que ella no me oiría. El golpe se repitió más fuerte esta vez, haciendo vibrar las vigas de madera. Tum, tum, no era el viento, no era un animal, era un ritmo, un pulso lento y ominoso. Me levanté con cautela, encendí la lámpara de queroseno y recorrí la casa. Los golpes parecían moverse conmigo, siempre por encima, siempre un eco oscuro. Llegué al pequeño pasillo que conectaba las habitaciones, y entonces lo vi. Colgado del forro de madera, justo en el centro, había algo. Un bulto oscuro. Me acerqué, mi corazón martillando contra mis costillas. Era un sapo disecado, con las patas extendidas y clavadas en la madera, formando una cruz invertida. Y lo más aterrador de todo, de su panza reseca, una gota de líquido espeso y rojizo caía lenta sobre el piso de barro. No era sangre vieja, era cálida. La toqué y el calor se me grabó en la yema de los dedos como una brasa. El olor era metálico, dulzón, nauseabundo. En ese momento los golpes cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio cargado de malicia, de una presencia que yo no podía ver, pero que sentía pesada, observándome desde la oscuridad del techo. El sapo, con sus ojos vacíos, parecía seguirme, acusarme. Quise gritar. Quise arrancar esa abominación, pero mis manos no respondían. Estaba paralizado por un terror que nunca antes había conocido. María se despertó, atraída por mi aliento cortado, por la lámpara que temblaba en mi mano. Vio el sapo. Su reacción fue instantánea. Un grito ahogado, una mano cubriendo su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Sabía sin necesidad de palabras lo que significaba aquello. Don Elías susurró, su voz apenas un hilo. Esto es su obra, Ricardo, su venganza. Al día siguiente fuimos a ver a Don Elías. La luz del sol parecía incapaz de penetrar el umbral de su casa. El viejo nos recibió con la misma sonrisa inexpresiva, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Ya te lo había advertido, Ricardo, dijo, su voz rasposa como ocas secas arrastradas por el viento. La tierra tiene memoria. Los espíritus escuchan. ¿Y tú te has burlado de lo que no entiendes? Le rogué, le supliqué que quitara el maleficio, que nos dejara en paz. María lloraba a mi lado. Don Elías se limitó a negar con la cabeza. Los golpes del condenado ya han comenzado. Son el anuncio de algo peor. He soñado contigo, Ricardo. Te he visto en la oscuridad, rodeado de sombras, y a mí mismo me he visto suspendido, sin cuerpo, solo una cáscara. Sus palabras eran como cuchillos helados, cada una de ellas abriéndome una herida. Los días siguientes fueron un infierno. Los golpes, comenzaban cada atardecer, justo cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban, y no cesaban hasta el amanecer. Tum, tum, tum. Siempre el mismo ritmo, siempre el mismo sonido sordo que se metía en mi cabeza, que retumbaba en mis huesos. El sapo seguía allí inamovible, su sangre goteando sin fin sobre el mismo punto del suelo, creando una mancha oscura que no podíamos limpiar. Intenté arrancarlo, lo juro. Tomé un palo, intenté desclavarlo, pero la madera parecía quemarme las manos y el sapo parecía reírse de mis esfuerzos. Sus ojos vacíos me taladraban y los golpes se volvían más feroces, más violentos, como si una bestia invisible golpeara el techo con furia contenida. María y yo no dormíamos. Nos acurrucábamos en la cama, temblando, escuchando ese martilleo infernal que anunciaba nuestra perdición. El pueblo empezó a susurrarnos a la espalda. Nadie se atrevía a visitarnos. Sentíamos las miradas, el miedo, la condena en los ojos de nuestros vecinos. Estábamos solos, completamente solos, a merced de lo que fuera que Don Elías había desatado. Una noche el terror alcanzó su culmen.
Los golpes eran más fuertes que nunca, la casa entera crujía y gemía bajo su impacto. Sentí un frío glacial que me paralizaba. Estaba acostado, los ojos abiertos en la oscuridad, cuando la pared frente a mí pareció volverse transparente. No era un sueño, no era una ilusión, era como si la realidad se desgarrara. Vi con una claridad espantosa el interior de la casa de don Elías, y allí estaba él, el viejo curandero, suspendido del techo, pero no estaba colgado de una cuerda. Estaba levitando, su cuerpo retorcido, su piel pálida como cera, su boca, abierta en un grito silencioso, estaba cosida con un hilo grueso y negro, y mientras lo miraba aterrado, el foco de la visión cambió. Ahora estaba en su patio donde solía hacer sus rituales. Había una cuya de barro de esas que usaba para sus pócimas, y dentro, flotando en un líquido espeso y rojo, estaba un oco. Mi oco, lo reconocí, con la pupila dilatada, mirándome fijamente desde el fondo de ese cuenco sangriento. El grito que di esa noche, María me dijo que fue el grito de un hombre que había perdido la razón. La visión se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo la oscuridad, los golpes y el eco de mi propio horror. Me levanté tambaleándome, el sudor frío empapando mi cuerpo. No era solo miedo, era una certeza. La condena había llegado, al amanecer. Cuando los golpes finalmente se silenciaron y un tímido rayo de sol se asomó por la ventana, decidí que no podíamos más. Había que hablar con don Elías de nuevo, rogarle, pagarle lo que fuera. Fui a su casa. El silencio era total, sepulcral. Las hierbas en su patio parecían marchitas, el aire denso y fétido. Empuqué la puerta y entré. Lo que encontré allí fue algo que jamás borraré de mi memoria. Don Elías estaba en el suelo, en el centro de su patio. Pero no era realmente él. Era solo su ropa, un montón arrugado de tela vieja. Dentro había una forma, una especie de envoltorio vacío. Su cuerpo era una piel vacía, reseca como la de una serpiente que ha mudado, pero con la forma exacta del hombre. No había huesos, ni carne, ni órganos, solo la piel. Y su boca, la boca de esa piel vacía, estaba cosida con el mismo hilo negro y grueso que había visto en mi visión. Era una cáscara. Un cascarón que le habían arrebatado el alma. El hedor era insoportable, una mezcla de putrefacción y azufre que me hizo vomitar en el umbral. La noticia corrió como pólvora. El pueblo entero fue testigo de aquella abominación. Nadie pudo explicarlo. Los más viejos, los que conocían las leyendas, solo decían que don Elías había sido consumido por la misma fuerza que él controlaba o que había conjurado para vengarse, y que mi burla había sido la chispa. Desde ese día, la casa donde vivimos María y yo es una tumba. El sapo fue retirado por los curas del pueblo, quienes hicieron un exorcismo, pero no sirvió de nada. En el lugar donde estaba clavado en el forro de madera apareció una marca quemada. Una cruz, sí, pero una cruz invertida, con los bordes carbonizados y humeantes. No importa cuántas veces intentemos pintarla, licarla, arrancarla, la marca vuelve a aparecer más oscura, más profunda. Es como si estuviera grabada en el alma de la madera, y los golpes no se fueron. Siguen allí cada noche el mismo ritmo sordo y pesado, los golpes del condenado que nunca cesan. Tum, tum, tum. Hemos intentado vender la casa muchas veces, nadie la compra. Los pocos valientes que se atreven a entrar huyen despavoridos al caer la noche, cuando el eco de los golpes llena cada rincón. Cuando el aire se enfría de repente y uno siente que no está solo, que algo oscuro y malévolo respira en la penumbra. Estamos atrapados en esta casa, con el recuerdo de don Elías, con la maldición de mi propia soberbia. Los golpes nos recuerdan cada noche que la venganza de la tierra, la venganza de los espíritus, es eterna. Y nosotros, María y yo, solo podemos esperar que un día esos golpes por fin vengan a llevarnos. Mi nombre es Miguel. Les voy a contar una historia que me ocurrió en 1997 en una finca remota en el corazón de Casanare, Colombia, cerca de un pequeño pueblo llamado El Salitre. Es una historia que aún hoy me despierta con un sudor frío y el corazón latiéndome desbocado. Yo era apenas un muchacho entonces, buscando ganarme la vida trabajando con el ganado. La finca era vasta, con pastizales interminables que se extendían hasta donde la vista se perdía, bordados por la selva que rugía con vida propia. Los días eran largos y el sol castigaba sin piedad, pero las noches traían consigo un silencio tan profundo que a veces parecía gritar. Mi compañía principal eran dos hombres, Javier, un tipo alegre y dicharachero, y Ricardo, un vaquero curtido, de esos que nacen con el olor a cuero y tierra en la piel. Ricardo era un hombre de pocas palabras, con el rostro tallado por el sol y los ojos siempre alertas, observando el horizonte con una seriedad que inspiraba respeto. El centro de nuestra existencia en esa finca, y pronto el centro de nuestra pesadilla, era la Ciénaga del Silencio.
No era un nombre oficial, se lo habíamos puesto nosotros. Era una extensión de agua que en la estación seca, como aquel año, se reducía a un lodazal espeso, con charcos estancados y un barro negro y pegajoso que lo cubría todo. La vegetación acuática se retorcía como manos huesudas emergiendo de una tumba. Un lugar que incluso de día te hacía sentir una opresión en el pecho, como si el aire fuera más denso, más pesado. La gente del pueblo murmuraba que la ciénaga tenía un alma, una presencia, pero éramos hombres de trabajo, no de cuentos, o eso creíamos. Todo empezó con un canto, al principio. Era apenas un susurro arrastrado por el viento, tan tenue que lo confundíamos con el lamento del viento entre las ramas secas o el zumbido de los insectos. Pero no era eso, era una voz de mujer. Melodiosa sí, pero con un matiz de tristeza, de una súplica etérea que te erizaba la piel. Javier y yo lo comentábamos en voz baja, con una risa nerviosa. Decíamos que era la soledad, el cansancio. Pero Ricardo, que era como una roca inamovible, empezó a cambiar. Él la oía más claro que nosotros. Cada atardecer, cuando las sombras se alargaban y el cielo se teñía de naranjas y púrpuras, Ricardo se quedaba inmóvil, sus ojos fijos en la dirección de la ciénaga. El canto se hacía más nítido entonces, más envolvente. Podías sentirlo en el aire, una vibración que te calaba los huesos. Era hipnótico. Ricardo, que nunca había mostrado un atisbo de miedo o de superstición, empezó a inquietarse. Su semblante, antes pétreo, se tornó sombrío, casi perturbado. Dejaba la comida sin terminar, se quedaba en silencio por horas, como si algo lo estuviera llamando sin descanso. El canto se volvió una obsesión para él. Era siempre lo mismo, una letanía sin palabras, pura melodía que te arrastraba. Venía de la parte más profunda de la ciénaga, de donde el lodo era más oscuro, más denso, y el agua nunca se secaba del todo. Nosotros intentábamos disuadirlo. Le decíamos que era el engaño de la noche, una bruja, algo malo, pero él no escuchaba. Sus ojos, antes tan sabios, ahora tenían un brillo extraño, febril, como si estuviera bajo un encantamiento. Una tarde, mientras el sol se despedía con un último aliento de fuego, Ricardo tomó una decisión. Su voz, cuando la oímos, era extraña, casi un murmullo. Dijo que iba a averiguar quién cantaba, que no podía seguir así. Javier y yo nos miramos con terror. La ciénaga era un lugar traicionero, incluso para el más experimentado. El barro podía tragarse a un hombre y un caballo sin dejar rastro. Intentamos detenerlo, le suplicamos, pero era inútil. Había una fuerza inquebrantable en él, una necesidad imperiosa que lo impulsaba hacia esa voz. En silencio ensilló a Tormenta, su caballo tordo, un animal tan noble como él. Recuerdo el crujido del cuero, el leve resoplido de Tormenta mientras la brida se acostaba. La luz moribunda del atardecer bañaba la escena con un tono rojizo, casi sangriento. Ricardo montó y por un momento sus ojos se encontraron con los míos. Había una mezcla de determinación y una desesperación velada en ellos, una despedida que no supe leer en su momento, y luego espoleó a Tormenta. El caballo avanzó con paso firme, arrastrando a Ricardo hacia la creciente oscuridad que emanaba de la ciénaga. Los cascos resonaban huecos en la tierra endurecida, un ritmo que se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el chirrido de los grillos y el lamento lecano de alguna ave nocturna. Javier y yo nos quedamos allí, petrificados, escuchando cómo el canto se intensificaba, atrayendo a Ricardo hacia el abismo. La noche cayó entonces, densa y pesada, envolviéndonos en un manto de terror silencioso. No había luna, solo la oscuridad y el eco de esa melodía infernal. Pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar el horizonte. Cada sombra nos parecía la silueta de Ricardo regresando, pero nunca lo hizo. El canto continuó durante horas, una letanía interminable que se filtraba por las paredes de la cabaña, envolviéndonos en una manta de pánico. Era un canto que te prometía algo hermoso, pero que en el fondo sabías que era una trampa mortal. Con las primeras luces del amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris pálido, Javier y yo salimos corriendo hacia la ciénaga. La imagen que nos recibió se grabó en mi memoria con hierro ardiente. Tormenta, el noble caballo de Ricardo, estaba allí en la orilla del lodazal, hasta las rodillas en el barro seco y agrietado. Estaba tembloroso, sus flancos cubiertos de una espuma blanca, sus ojos desorbitados por el terror. Su brida rota colgaba suelta y su lomo estaba mocado de sudor, como si hubiera forcejeado contra una fuerza invisible, pero de Ricardo ni rastro. Nos acercamos con cautela, el corazón martillándonos en el pecho. Las huellas de las botas de Ricardo eran nítidas en el barro espeso y negro que se extendía hacia el centro de la ciénaga. Unas huellas profundas, pesadas, que avanzaban sin dudar, adentrándose en la podredumbre.
Las seguimos con la mirada paso a paso hasta que se detuvieron de golpe sin ninguna señal de lucha, sin un resbalón, sin un chapoteo, sin un rastro de arrastre. Era como si Ricardo en medio de su último paso hubiera desaparecido, disuelto en el mismo aire. El barro más allá de la última pisada estaba liso, inmaculado, como si nunca hubiera sido hollado. La ciénaga lo había tragado sin dejar rastro, sin dejar un solo indicio de lo que había ocurrido. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Los días siguientes fueron un infierno. La noticia corrió como pólvora. El dueño de la finca, la gente del pueblo, incluso Pablo, el hermano menor de Ricardo, se unieron a la búsqueda. Peinamos la ciénaga palmo a palmo, arrastrando redes, hundiendo palos en el lodo traicionero. El agua en la mayoría de los lugares era poco profunda, apenas hasta las rodillas, pero el barro era una trampa mortal, denso, pegajoso, capaz de succionar cualquier cosa que osara entrar. Había, sin embargo, pozos más hondos, ocos de agua que se mantenían oscuros y misteriosos, ocultos bajo la superficie aparentemente inofensiva. No encontramos nada, ni un botón, ni un pedazo de tela, ni el sombrero de vaquero de Ricardo. Nada. Y luego, en el tercer día de búsqueda, cuando la desesperación empezaba a hundirnos a todos, regresó la voz, pero esta vez era diferente. No era solo el canto melancólico de la mujer. Se mezclaba con él una voz familiar pero distorsionada, gutural, como si estuviera siendo forzada a salir de un lugar profundo y oscuro. Era la voz de Ricardo, curquitante, líquida, con un tono burlón que nos heló la sangre en las venas. «Ricardo, ven conmigo», decía, mezclado con la melodía de la mujer. Venía del centro de la ciénaga, burbujeando desde las profundidades del lodo, subiendo como un vaho nauseabundo. Todos la escuchamos. El horror fue palpable. Algunos se persignaron, otros corrieron despavoridos. Pablo, el hermano de Ricardo, se arrodilló en la orilla, sus ojos rojos de tanto llorar, pero su rostro endurecido por una rabia inmensa. Empezó a cavar frenéticamente con una pala en el lugar exacto donde las huellas de Ricardo se desvanecían. Cavó y cavó en el barro negro y apestoso, sin descanso, con una furia desesperada, como si creyera que su hermano estaba allí esperando ser desenterrado. El sol caía de nuevo, tiñendo el cielo de una promesa macabra. De repente, su pala chocó contra algo duro. Un sonido metálico y seco que resonó en el silencio cargado de tensión. Con manos temblorosas, Pablo hurgó en el lodo, y lo encontró. Era una de las espuelas de Ricardo. Una espuela pesada de acero macizo de las que usaban los vaqueros de verdad, pero no era solo que estuviera cubierta de barro. Estaba doblada, retorcida, como si una fuerza descomunal la hubiera apretado entre sus dedos, y en su superficie metálica inconfundibles había marcas. Marcas profundas y regulares, como si unos dientes gigantes y poderosos hubieran mordido el acero, dejando impresas sus grotescas huellas en el metal. Parecía masticada. El terror nos invadió de golpe, un frío que se metió hasta lo más hondo de nuestros huesos. No era un accidente, no era un pozo de lodo. Ricardo no había resbalado, algo lo había tomado, algo que vivía en las entrañas de la ciénaga del silencio. Algo con una fuerza inimaginable, capaz de masticar el metal más duro como si fuera plastilina. El Mohan. Los viejos decían que el Mohan no solo ahogaba, sino que también era un espíritu vengativo, que se llevaba a los incautos, que era capaz de engañar con voces y que a veces dejaba una señal de su poder, una burla retorcida de su presa. Nunca más se supo de Ricardo. Su cuerpo nunca apareció. La ciénaga guardó su secreto, un secreto de lodo y sangre, de canciones y eco. La finca fue abandonada poco después. Javier y yo nunca regresamos a ese lugar maldito. La leyenda creció en el pueblo, susurrada en las noches de luna nueva. El Mohan de la ciénaga del silencio, un espíritu malévolo que atrae a sus víctimas con el canto de una mujer, que imita las voces de aquellos a quienes devora, y que deja, como una firma macabra, el testimonio de su fuerza incomprensible, una espuela masticada por sus dientes inhumanos. Y espera. Siempre espera en el silencio denso y oscuro de sus aguas al próximo incauto que se atreva a escuchar su llamado. La imagen de esa espuela, doblada y mordida, es algo que aún hoy me persigue. El frío del acero y la mordida del abismo. Mi nombre es Mateo Rocas. La historia que estoy a punto de relatar tuvo lugar hace muchos años, en 1998, en un pequeño y olvidado rincón del Perú, un pueblito incrustado en las faldas de los Andes, llamado Santa Lucía de los Andes. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las montañas guardaban secretos ancestrales y las nubes se aferraban a las cumbres como fantasmas de lana. Mis veranos de infancia eran una mezcla de aburrimiento y una quietud casi opresiva.
Mis padres me enviaban a pasar las vacaciones con mi abuela, una mujer piadosa con un fervor que rozaba lo obsesivo, para mantenerme ocupado y quizás para asegurarse de que no cayera en alguna travesura propia de niño. Mi abuela me mandaba a la iglesia matriz del pueblo. Allí yo ayudaba a don Ricardo, el sacristán. Don Ricardo era un hombre de pocas palabras, con el rostro surcado por profundas arrugas que parecían contar historias milenarias. Su cabello era blanco como la nieve perpetua de los picos cercanos y sus ojos, de un azul desvaído, a menudo parecían mirar a través de uno hacia algún punto distante e invisible. Mi tarea era sencilla: barrer la nave principal, limpiar los bancos de madera carcomida y a veces encender las velas que daban a la iglesia una luz titilante y una atmósfera de misterio. La iglesia, con sus muros de piedra fría y sus santos de madera que me miraban con ojos vidriosos desde sus nichos polvorientos, siempre tuvo una presencia imponente, casi viva. El aire dentro era denso, pesado, impregnado del olor a incienso rancio, cera derretida y la humedad perpetua de la montaña. Un olor que con el tiempo se mezcló con el miedo en mi memoria. Fue durante esas rutinas, en aquel verano sofocante pero frío a la vez por la altitud, que noté una peculiaridad en don Ricardo. Cada viernes, sin falta, a medida que el reloj de la torre se acercaba a las 3 de la tarde, un cambio sutil pero perceptible se apoderaba de él. Su habitual parsimonia se convertía en una urgencia contenida, su mirada en algo casi febril. Comenzaba a impacientarse, a mirar el reloj con una ansiedad palpable. Y a las 3:15, sin importar quién estuviera en la iglesia, don Ricardo nos expulsaba a todos. Con voz grave y firme que no admitía réplica, decía: niños, mujeres, por favor, salgan. Hay algo que debo hacer a solas. Siempre la misma frase, siempre la misma insistencia. Los pocos feligreses que solían estar allí para sus oraciones vespertinas, que solían ser unas pocas mujeres mayores, y yo, obedecíamos sin chistar. Había algo en la voz de don Ricardo, una autoridad que iba más allá de su rol de sacristán, que nos obligaba a salir, pero mi curiosidad, la curiosidad insaciable de un niño de 10 años, no me permitía simplemente obedecer y marcharme. Cada viernes, después de ser echado, yo no iba muy lejos, me escondía. A veces detrás de un arbusto de lavanda marchita en el pequeño atrio, otras veces detrás de un pilar grueso cerca de la puerta lateral, donde una rendica apenas me permitía espiar hacia el interior. Lo que buscaba era algo, cualquier cosa que justificara el extraño ritual de don Ricardo, pero nunca veía nada, solo la figura encorvada del sacristán de pie cerca del altar mayor, inmóvil, esperando. El silencio que emanaba de la iglesia en esos momentos era un silencio diferente, uno que pesaba, que zumbaba en mis oídos y que, de alguna manera inexplicable, me hacía sentir observado a pesar de la aparente soledad del lugar. Los minutos pasaban lentos, cada segundo estirándose como chicle. Después de lo que a mí me parecían horas, don Ricardo salía, su rostro pálido y sudoroso, y sus ojos aún más distantes. Nunca hablaba de lo que hacía, y yo, un niño temeroso de su autoridad, nunca me atrevía a preguntar, pero la semilla de la intriga ya estaba sembrada en mi joven mente, germinando en la oscuridad de mis pensamientos. Un día, mientras limpiaba la sacristía, el pequeño cuarto anexo al altar donde se guardaban los ornamentos y objetos sagrados, mi mano tropezó con algo oculto bajo un montón de viejos cálices de plata empañada. Era un objeto antiguo, de aspecto rudimentario, un grabador de casete, de esos modelos cuadrados y pesados que usaban mis abuelos. Estaba cubierto de polvo y telarañas, como si hubiera estado olvidado allí por décadas. La curiosidad me picó de nuevo. Con un corazón latiéndome a 1000 por hora, lo tomé, lo limpié un poco con mi manga y pulsé el botón de reproducir. Un chirrido metálico, como el de una puerta oxidada abriéndose lentamente, llenó el aire, luego el silencio, y después una serie de golpes secos, rítmicos, que resonaron en la quietud de la sacristía. 14 golpes conté. 1, 2, 3, hasta 14. Secos, contundentes, como si un mazo golpeara una tabla de madera gruesa y antigua. Luego el chirrido se repitió y el sonido se detuvo. Mi sangre se heló. El sonido no era de este mundo, o al menos no parecía tener un origen explicable. En ese instante, don Ricardo entró en la sacristía. Sus ojos, antes distantes, se clavaron en el grabador que yo sostenía con manos temblorosas. Su rostro se descompuso en una mezcla de furia y un terror que nunca le había visto. Me arrebató el grabador de las manos, casi tirándome al suelo. ¿Qué has hecho, muchacho?, me espetó con una voz que no reconocí. Era ronca, áspera, cargada de una ira fría. Nunca toques esto, nunca. ¿Pero qué es, don Ricardo?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Esos golpes. Él me miró con una expresión que aún hoy me persigue. Una mirada de profundo dolor y un miedo tan antiguo como las piedras de la iglesia.
Luego su voz se suavizó, pero aún contenía un filo de advertencia. Esos golpes, Mateo, son los 14 disparos. Los 14 disparos que mataron al padre Esteban. El padre Esteban. El nombre se me antojaba familiar. Había oído a mi abuela y a otras ancianas susurrar sobre él, sobre una tragedia ocurrida mucho antes de mi nacimiento. Era el antiguo párroco, un hombre bondadoso que había sido asesinado en esa misma iglesia, en extrañas circunstancias, décadas atrás. La historia oficial era que había sido un robo fallido, pero las habladurías del pueblo siempre fueron más oscuras, más místicas. Don Ricardo continuó, su voz apenas audible. El padre Esteban fue asesinado aquí mismo, en el altar. Un viernes a la misma hora, a las 3:14. 14 tiros le dieron, y desde entonces, cada viernes a esa hora exacta, el pecado de su muerte se manifiesta. Me habló del sacrario, el sacrario de oro. El cofre sagrado donde se guardaban las hostias consagradas. Una pieza imponente, pesada, de oro repucado y adornada con quemas opacas. Él me dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su creencia, que el sacrario giraba solo, se invertía, quedando de cabeza. Y los 14 golpes, las 14 detonaciones fantasma, resonaban con cada giro, no en la iglesia, Mateo, no en los muros, en tu cabeza, dentro de tu cabeza. Esa noche no pude dormir. Las palabras de don Ricardo se repetían en mi mente como un mantra macabro. El sacrario girando, los 14 golpes, la muerte del padre Esteban. La oscuridad de mi habitación se sentía más densa, más amenazante, y el silencio, antes reconfortante, ahora bullía con ecos imaginarios. Sentía una presión extraña en mi cabeza, como si aquellos golpes ya estuvieran tratando de abrirse paso. El siguiente viernes llegó con una sensación de fatalidad. Yo sabía que no debía, que don Ricardo me había advertido con su mirada y su voz, pero la curiosidad infantil, aquella misma que me había llevado al grabador, era más fuerte que mi miedo. Cuando don Ricardo nos expulsó esta vez, yo no me escondí en el atrio. Me escabullí en el confesionario más antiguo, una cabina de madera oscura y polvorienta al fondo de la iglesia, con requillas carcomidas que ofrecían una vista parcial del altar. El corazón me latía con una fuerza brutal contra mis costillas, un tambor en mi pecho que parecía querer escapar. Mis manos estaban sudorosas, y el aire, a pesar de ser frío, me provocaba escalofríos. La iglesia estaba sumida en un silencio de tumba, solo roto por el crujido ocasional de la madera o el leve roce del viento que se filtraba por las rendijas de los ventanales altos. El olor a cera e incienso se intensificó, o quizás era mi imaginación alterada por el terror inminente. Don Ricardo estaba de pie como siempre, su silueta solitaria contra la luz tenue que se filtraba por los vitrales. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si escuchara algo que yo no podía. Mis ojos, bien abiertos en la penumbra, estaban fijos en el altar, en el sacrario de oro que resplandecía con una luz opaca y antigua. Las manecillas del reloj imaginario de mi cabeza avanzaban dolorosamente lentas. 3:13, 3:14, y entonces sucedió, no hubo viento, no hubo temblor, no hubo un sonido que anunciara lo que vendría. Fue una cosa de una quietud espeluznante. El sacrario, el pesado sacrario de oro, comenzó a girar, lentamente al principio, con una lentitud antinatural, como si estuviera suspendido en un vacío propio. La base se despegó del altar con un crujido sordo, casi inaudible pero que resonó como un trueno en mi cabeza. Giraba sobre su propio eje, desafiando toda física, toda lógica. El dorado repucado se convirtió en una mancha borrosa, un halo maligno. Mis ojos estaban fijos, incapaces de apartarse de esa visión sacrílega y aterradora. Mientras giraba, los golpes comenzaron. No venían de fuera, no eran un eco. Eran un sonido que se materializaba directamente en mi cerebro. 14 golpes secos, sordos, como martillos golpeando mi cráneo desde dentro. Cada golpe era una punzada, un escalofrío que me recorría la médula espinal, desde la nuca hasta los pies. Eran 14 detonaciones fantasma, 14 estallidos de dolor y agonía que se repetían con una precisión macabra. El sacrario completó su giro, quedando de cabeza invertido, como una burla grotesca a la santidad que debía contener. La visión era tan antinatural, tan perturbadora, que por un momento pensé que mi mente se había quebrado. El aire a mi alrededor se volvió gélido de repente, un frío que calaba los huesos, más allá de la humedad de la iglesia andina. Sentí una presión abrumadora, como si algo invisible me apretara el pecho, dificultando mi respiración. Mis pulmones se negaban a obedecer. Un miedo primordial, ancestral, se apoderó de mí, un terror que no comprendía pero que sentía con cada fibra de mi ser. Don Ricardo, al pie del altar, no se movió. Sus hombros estaban encorvados y su cabeza, aún inclinada, parecía una estatua de dolor.
Él simplemente lo soportaba, lo presenciaba, cada viernes. Tan rápido como había empezado, terminó. El sacrario giró de nuevo lentamente con la misma antinaturalidad y se asentó en su posición original. Con un último crujido que pareció un suspiro fantasmal, los golpes cesaron, el frío extremo se disipó, dejando solo la humedad normal de la iglesia. Yo permanecí paralizado en el confesionario, sudando frío, mi corazón latiendo como un colibrí atrapado, mi garganta estaba seca y mis ojos llorosos por la tensión. Había visto el horror, había sentido el terror, y me había dejado una marca imborrable. Esa tarde, salí de la iglesia sin cruzar palabra con don Ricardo. Mi infancia en Santa Lucía en ese momento terminó, el miedo se había adueñado de la inocencia. Mis padres notaron mi cambio, mi mutismo, mis pesadillas nocturnas, pero atribuyeron todo a la nostalgia por la ciudad. Yo nunca les conté lo que vi. ¿Quién me creería de todos modos? Los años pasaron. Yo crecí, estudié, me mudé a la capital. El recuerdo de Santa Lucía y del sacrario giratorio se convirtió en una pesadilla lejana, una historia de mi infancia que a veces resurgía en mis insomnios. Pensaba en don Ricardo, en su carga solitaria. Me preguntaba si seguiría allí cada viernes enfrentando esa manifestación del horror. Luego, hace unos pocos años, el internet trajo de vuelta ese infierno. Un día, un amigo me envió un archivo de audio. Esto te va a volar la cabeza, me dijo. Es de un pueblo antiguo en los Andes, de una iglesia, una cosa paranormal. Mi sangre se heló al leer la descripción. Lo abrí. Al principio era el mismo sonido, el chirrido metálico y luego los 14 golpes secos contundentes, retumbando en mi cabeza como lo hicieron aquella tarde en Santa Lucía. Mis manos temblaron al escuchar de nuevo ese sonido que creía haber sepultado en lo más profundo de mi memoria. El terror primario regresó, pero entonces algo más se añadió. Entre el 12º y el 13º golpe pude oírlo. Una respiración agónica, sibilante, entrecortada, como la de alguien que se ahoga o lucha por su último aliento. Un cadeo fantasmal que parecía exhalar un dolor inmenso, una eternidad de sufrimiento. Fue entonces cuando la leyenda local se volvió real, tangible, horrible. No era solo el sonido del pasado, sino la agonía presente de lo que fuera que habitaba en ese sacrario o de lo que se manifestaba a través de él. Esa respiración era la respiración de un alma atrapada, la de un hombre que había sido acribillado a tiros en un acto de pura maldad. Poco después de que este audio comenzara a circular en los rincones más oscuros de la web, recibí una llamada de mi abuela. Su voz temblaba. Me dijo que habían encontrado a don Ricardo. Su cuerpo sin vida yacía en la sacristía de la iglesia de Santa Lucía. No había signos de violencia, solo una expresión de terror petrificado en su rostro marchito. El forense dijo que había sido un ataque al corazón, pero mi abuela, con esa sabiduría ancestral de las gentes de los Andes, me dio los detalles que la medicina no podía explicar. Su cuerpo fue encontrado un viernes, y su reloj de bolsillo, que don Ricardo siempre llevaba, estaba parado. Las manecillas marcaban las 3:14. Y bajo las uñas de sus dedos, de sus viejas y callosas uñas, encontraron restos. Un polvo fino, brillante, oro, polvo de oro. La imagen me golpeó con la fuerza de un rayo. Don Ricardo, aferrado desesperadamente al sacrario en sus últimos momentos, quizás en un intento fútil de detenerlo, de retenerlo, o quizás en un último acto de fe distorsionada, de sacrificio, de intentar atrapar lo que sea que estuviera allí. No lo sé, nunca lo sabré, pero el reloj detenido a las 3:14, el polvo de oro, la respiración agonizante en el audio, todo se unía en una sinfonía macabra de lo inexplicable. La iglesia de Santa Lucía de los Andes sigue en pie, sus puertas cerradas por falta de un nuevo párroco o sacristán, pero sé que el silencio en su interior es solo aparente. Sé que cada viernes, a las 3:14, en esa remota aldea entre los Andes peruanos, el sacrario de oro sigue girando, y los 14 golpes, acompañados ahora por el aliento desesperado de una agonía eterna, resuenan no en los muros, sino en el alma de quien se atreva a escucharlos. Y a veces, en el silencio de mi apartamento en la ciudad, aún siento esa presión en mi cabeza, ese zumbido y el escalofrío de un frío que no pertenece a este mundo. Mi nombre es Ana Flores. Soy ingeniera hidróloga y esta es la historia más inquietante que jamás he vivido. Ocurrió en el año 2019 en un pequeño y polvoriento pueblo del altiplano peruano, cerca de Arequipa, un lugar remoto y olvidado por el tiempo, donde las viejas leyendas aún respiran bajo el sol implacable. Trabajaba en un proyecto de monitoreo de recursos hídricos en la zona, una tarea que me había llevado a conocer cada riachuelo, cada quebrada, cada oco de agua que se aferraba a la vida en esa tierra sedienta.
La Quebrada del Puma era uno de esos lugares, un arroyo intermitente que, aunque casi siempre seco, prometía un hilo de vida durante la temporada de lluvias, vital para los pocos agricultores de la región. Una noche de mayo, el cielo estaba despejado, una manta de estrellas frías cubría el desierto, sin una sola nube a la vista. Me acosté temprano en mi campamento improvisado, el silencio solo roto por el suave gemido del viento andino que se colaba por las rendijas de mi pequeña carpa. Desperté horas después con una sensación extraña, un vacío palpable en el aire. No era el frío habitual de la madrugada, sino una quietud absoluta antinatural. La Quebrada del Puma, que la tarde anterior aún mantenía un hilo de agua, había desaparecido. No se había secado poco a poco, como suele pasar, sino que se había evaporado, simplemente esfumado, como si una mano invisible hubiera aspirado cada gota de humedad del lecho del río en un instante. La curiosidad científica me empujó a salir antes del amanecer, la linterna en mano, el rocío helado humedeciendo mis botas. Quería ver de cerca lo que había pasado, entender este fenómeno hidrológico anómalo. El aire era pesado, cargado con un olor a tierra mojada y musgo viejo. A pesar de la sequedad, era un contraste perturbador. A medida que me acercaba al lecho de la quebrada, la oscuridad aún reinaba y la luna proyectaba sombras alargadas y distorsionadas de los arbustos secos, haciendo que cada piedra pareciera una figura agazapada. El silencio se volvió denso, casi opresivo, un silencio que no era ausencia de ruido, sino la presencia de algo que contenía la respiración. Vaqué con cuidado por la orilla, mis pasos crujiendo sobre la grava suelta. La linterna barría el lecho seco, revelando las cicatrices que el agua había dejado en la roca, y entonces lo vi. No era una roca, no era un tronco viejo, era una forma inequívocamente humana. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, erizando cada vello de mi nuca. Apunté la luz con más firmeza. Allí, en el centro del lecho, perfectamente alineados de orilla a orilla, había 17 cráneos humanos. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que resonaba en mis oídos. 17. Conté cada uno de ellos, mi voz un susurro ahogado en la inmensidad del silencio. Eran cráneos antiguos de un color amarillento y terroso, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue su condición. A pesar de su antigüedad aparente, no estaban secos y quebradizos como se esperaría. Brillaban con una humedad extraña, como si hubieran sido sacados del agua hacía apenas unos minutos, como si alguien los hubiera pulido y luego los hubiera dejado reposar. Un brillo húmedo, casi pegajoso, que parecía reflejar la poca luz ambiental de una manera macabra. Y todos, absolutamente todos, tenían la misma marca. Un corte vertical, limpio y preciso, justo en el centro de la frente, como si hubieran sido partidos con una herramienta afilada. El aire se hizo denso, cargado de un frío que no venía del ambiente, sino de algo mucho más profundo, algo que se adhería a mi piel y calaba hasta los huesos. Sentí que no estaba sola. Una presencia intangible pero poderosa me observaba desde la oscuridad de las orillas, desde las sombras danzantes de los arbustos, desde las profundidades del lecho seco. Era una mirada antigua, fría y paciente que me juzgaba. Mis instintos me gritaban que huyera, que me alejara de ese lugar maldito, pero mis pies estaban clavados al suelo, mi mente paralizada por el horror y la incredulidad. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a la policía, a mis superiores, a quien fuera que pudiera ayudarme a procesar esa visión infernal. La espera fue una eternidad. Cada minuto que pasaba, el sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja. Pero en el lecho de la Quebrada del Puma, la oscuridad parecía negarse a ceder. La luz del amanecer, en lugar de disipar el terror, solo lo hizo más nítido, más real. Los 17 cráneos brillaban con una intensidad perturbadora bajo los primeros rayos de sol, sus cuencas vacías pareciendo observar el mundo con una indiferencia milenaria. Escuchaba el viento. Un viento que no silbaba, sino que parecía suspirar. Un lamento vago y constante que se mezclaba con el latido frenético de mi propio corazón. Los cráneos estaban tan perfectamente alineados, tan presentados. Era como si alguien los hubiera colocado allí con un propósito, con una intención. No eran un hallazgo arqueológico casual, ni las víctimas de un accidente. Esto era un mensaje helado y directo desde el pasado. Finalmente, vi las luces intermitentes de los vehículos de la policía y de mis colegas a la distancia. Sentí un breve alivio, la idea de que ya no estaría sola con esa macabra escena, pero el alivio fue efímero. Mientras los vehículos se acercaban por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojizo, el suelo bajo mis pies empezó a vibrar. No era un temblor, no, era un retumbo.
un retumbo sordo y distante que crecía rápidamente, como el galope de una estampida gigantesca que se acercaba desde algún lugar más allá de las montañas. Mis colegas y los agentes de policía apenas habían bajado de sus vehículos cuando el sonido se volvió ensordecedor. Un rugido profundo y atronador que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Miré río arriba hacia la dirección de donde venía el sonido, y entonces lo vi. Una pared de agua, una ola súbita, alta, turbia y violenta, que avanzaba a una velocidad espantosa por el lecho seco de la quebrada. Era una marea de lodo y espuma cargada de ramas y piedras que arrasaba con todo a su paso, y no había llovido en la región, ni una gota en semanas. El pánico se apoderó de todos. Gritaron, intentaron correr, pero la ola estaba sobre nosotros en cuestión de segundos. Fue una explosión de agua fría y barrosa. Apenas tuve tiempo de aferrarme a un arbusto seco con todas mis fuerzas mientras la corriente me golpeaba, amenazando con arrastrarme. La fuerza era increíble, una furia desatada que no dejaba nada en su camino. Cuando la ola principal pasó y el nivel del agua comenzó a bajar, dejando un torrente aún poderoso, pero menos devastador, me atreví a mirar hacia el centro de la quebrada. Habían desaparecido los 17 cráneos. Evidencia de la pesadilla, todo se había ido. El torbellino de agua barrosa había barrido el lecho, llevándose consigo cualquier rastro de lo que habíamos visto. Era como si nunca hubieran estado allí, como si la quebrada misma hubiera despertado para reclamar su secreto. La policía y mis colegas estaban tan conmocionados como yo, empapados, cubiertos de lodo, pero sin un rasguño grave. Pero la evidencia, los cráneos, la única prueba tangible de mi relato, se habían desvanecido en el fango. Pasaron los días y los días se convirtieron en semanas. No hubo explicación para esa ola de agua súbita. Nadie en la región reportó lluvias, no hubo deshielos repentinos. Mis superiores lo archivaron como un fenómeno natural extremo e inexplicado, y mis observaciones sobre los cráneos fueron consideradas, en el mejor de los casos, como un efecto del shock y la imaginación. Pero yo sabía lo que había visto. Yo lo sentí. Fue entonces cuando busqué a don Ricardo, el anciano propietario de las tierras adyacentes a la quebrada del Puma. Don Ricardo era un hombre de arrugas profundas y ojos sabios, que había vivido toda su vida en esas montañas, conociendo cada piedra, cada leyenda, cada suspiro del viento. Le conté todo, desde el descubrimiento de los cráneos hasta la súbita inundación. Él me escuchó con una calma que me sorprendió, sus ojos fijos en el horizonte distante. Cuando terminé, asintió lentamente, como si yo simplemente le hubiera confirmado algo que él ya sabía. Él habló con voz pausada, rasposa por los años y el tabaco. «Ah, señorita Ana, esa es la quebrada de la Cocha Madre», me dijo. «Es un lugar viejo, muy viejo, y ha visto mucha sangre. Hace muchos, muchos años, mucho antes de que nacieran nuestros abuelos, esta quebrada fue escenario de una masacre terrible. Los hacendados, los poderosos de aquella época, mataron a 17 hombres de aquí, campesinos, por sus tierras, los enterraron en el lecho del arroyo para que nadie los encontrara. Pero la Cocha Madre lo vio todo. Ella es el espíritu de estas aguas, la memoria líquida de la tierra». Continuó, su voz apenas un susurro que el viento parecía llevarse. «La Cocha Madre no olvida. Ella se lleva las aguas, las esconde cuando quiere que recordemos. Seca la quebrada para mostrarnos a sus hijos, las víctimas de esa injusticia, los 17. Con esos cortes en la frente, señorita Ana, eran la marca de una muerte violenta, brutal, la que se les hacía a los desobedientes. Y luego, cuando su mensaje ha sido entregado, cuando el sol comienza a calentar demasiado sus pobres restos, ella envía sus aguas de nuevo. No es agua de lluvia, no, es su propia lágrima furiosa, su sangre. Lava el lecho. Arrastra los cráneos de vuelta a su abrazo húmedo, los protege de los curiosos, de los olvidos. Los mantiene húmedos, preservados bajo las aguas, como un recordatorio eterno del crimen. Su mirada era seria, penetrante. Dijo que cada cierto tiempo, cuando la injusticia o el olvido se hacen demasiado grandes, la Cocha Madre seca la quebrada de nuevo para que los cráneos aparezcan. Es su forma de recordar al mundo que la memoria no muere, que algunas heridas nunca se cierran, que la tierra misma guarda los secretos más oscuros. Desde aquel día ya no veo un arroyo seco de la misma manera. Cada vez que miro un cuerpo de agua, siento la presencia de algo antiguo, algo que escucha y que guarda. La imagen de esos 17 cráneos húmedos y brillantes, con esa marca idéntica en la frente, grabada a fuego en mi mente, nunca me abandona. Y el sonido de esa ola, ese rugido de furia ancestral, todavía resuena en mis pesadillas. Sé que la Cocha Madre sigue ahí, vigilante, esperando el momento oportuno para revelar sus secretos una vez más. Y yo, Ana Flores, soy ahora parte de ese secreto, una testigo involuntaria de una venganza que desafía el tiempo y la lógica.